En la sección 19.4 tenemos el tema cambios de entropía en las reacciones químicas. Inicialmente se menciona que por medio de calorimetría, la técnica de laboratorio llamada calorimetría, se puede medir el delta H, o sea, el cambio de entalpía de las reacciones químicas. Pero cuando estamos hablando del delta S de una reacción química, no lo podemos hacer por calorimetría o por un método similar. Sin embargo, tenemos la ventaja de que la tercera ley de la termodinámica establece que hay un punto en el cual la entropía vale cero. Y como ya lo mencionamos, pues la entropía de un sólido cristalino puro a 0 grados Kelvin es cero. Entonces, de esa manera podemos establecer que ese valor inicial es cero y comenzar a medir a partir de cambios que vayamos generando en la temperatura de las sustancias. En la figura 19.3 que se muestra a continuación, vemos entonces una gráfica de cómo la entropía se incrementa al aumentar la temperatura. Como podemos notar, acá podemos ver que justo a la temperatura cero, nosotros tenemos un valor de cero también para la entropía. Y conforme la temperatura empieza a aumentar, podemos notar que la entropía también comienza a aumentar. Hay unos saltos verticales donde la temperatura es constante y vemos que el valor de entropía salta de una manera brusca. Esto es porque, como ya hemos comentado sobre la entropía, al pasarnos del estado sólido al líquido, se aumenta el movimiento, se aumenta el volumen ocupado por las sustancias, se aumentan las vibraciones, las rotaciones, las relaciones de las moléculas y por lo tanto pasarnos del estado sólido a líquido por medio de la fusión genera un cambio importante en la entropía. Una vez que todo el sólido se ha pasado al estado líquido, nuevamente la temperatura comienza a aumentar si seguimos suministrando calor. Eso vuelve a hacer que la entropía continúe aumentando. Cuando llegamos al punto de ebullición, volvemos a notar que existe un salto grande, importante, en el valor de entropía de las sustancias. Siempre ese salto se da a una temperatura constante. Y esto es por la misma razón que comentamos antes. En este caso, pasando del líquido al gas, pues el volumen, la movilidad de las partículas se incrementa notoriamente, lo cual, de acuerdo al concepto de entropía, también implica que este valor termodinámico aumente. Una vez que todo el líquido ha pasado al estado gaseoso, si continuamos el calentamiento, entonces la temperatura volverá a incrementarse y asimismo lo hará la entropía. ¿Sí? Un poco lo que tenemos acá debajo del gráfico es la explicación que acabamos de dar acerca de esos saltos que se dan eh, cuando tenemos los cambios de fase. ¿Mm? Bien. Em, tenemos también en esta sección del libro la tabla 19.1. Esta tabla que tenemos por acá muestra
algunos valores de entropías molares estándar de sustancias seleccionadas a 298 grados Kelvin. Entonces recordemos que a 0 grados Kelvin la entropía es 0. A 298 grados Kelvin se le denomina entropía estándar. Entonces lo que podemos ver aquí en esta tabla es que diferentes sustancias que tenemos aquí enlistadas tienen estos valores respectivos acá de entropía a 298 grados Kelvin. Las primeras sustancias que están enlistadas por aquí son gaseosas. Aquí tenemos otras que son líquidas y por acá tenemos otras que son sólidas. Recordemos que tenemos un lugar acá en el libro donde las propiedades termodinámicas están enlistadas de una manera más extensa. Eso voy a colocar por acá la página 1107. Nos lleva al apéndice C. En el apéndice C tenemos una lista de sustancias a 298 grados Kelvin, bastante más amplia, en donde se enlistan algunos valores termodinámicos. En química general 1, cuando estábamos en el capítulo 5, nos centramos en esta cantidad que se llama entalpía estándar de formación y fue la única que utilizamos en el capítulo 5 o en el curso de química general 1. Ahora que estamos acá para este capítulo 19, vamos a estar utilizando las otras cantidades que están aquí enlistadas. Por ejemplo, para el cloruro de aluminio sólido, el calor estándar de formación es menos 705.6. Pero en el caso de que necesitemos la entropía de esta sustancia, entonces iríamos por acá a leer este valor 109.3 que vemos que corresponde a la entropía estándar. ¿Sí? Este otro valor que tenemos acá de menos 630.0 todavía no lo hemos presentado en el capítulo, pero también se verá aquí en el capítulo 19 y este delta G se refiere al cambio de energía libre de Gibbs. Tiene una G en honor a que el nombre lleva el apellido Gibbs, ¿sí? Entonces, pues más adelante en el capítulo estaremos necesitando estos valores de cambio de energía libre de Gibbs de formación estándar y serán los valores que vendremos a leer por acá. Entonces, cuando nosotros necesitemos tanto energía libre como entropía, podemos venir al eh, apéndice C y los buscamos por sustancias. Esta tabla está ordenada en orden alfabético. Si aquí vemos A, B, luego siguen los compuestos que llevan C. Aquí tenemos los compuestos de carbono que lo que continúa aquí está en esta segunda columna de la tabla, ¿sí? Aquí están más compuestos de carbono, cesio, cloro, y por aquí seguimos, ¿verdad? Una otra página, seguimos compuestos con C, F, H, I, em, H, P, L, ahí vamos, ¿verdad? Y de nuevo esto también está dividido aquí por una segunda columna donde tenemos también estos valores. Muy bien, entonces regresando a la página donde estábamos,
aquí lo que nos mencionan es eso, que las entropías molares de las sustancias en sus estados estándar se conocen como entropías molares estándar y se les asigna el signo, una S mayúscula con un símbolo de grado. Entonces, como lo dice acá, conviene hacer varias observaciones respecto a esta tablita que tenemos por acá. Dice lo número 1, a diferencia de las entalpías de formación, las entropías molares estándar de los elementos a la temperatura de referencia no son cero, ¿sí? O sea, cuando teníamos elementos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y nos preguntaban la entalpía estándar de formación, eran cero porque eran elementos. Pero en el caso de las entropías, eso no es así. Lo número 2, las entropías molares estándar de los gases son mayores que las de los líquidos y sólidos, lo que es congruente con nuestra interpretación de las observaciones experimentales. Entonces, claro, si vemos los valores que tenemos por acá para estos gases, esas entropías son superiores a las entropías que tenemos en esta otra parte para los líquidos. Y a su vez también son mucho más altas que para los sólidos. Una cuestión general. Número 3, las entropías molares estándar por lo general aumentan cuando se incrementa la masa molar. En ese sentido, veamos que aquí estas sustancias como el amoníaco, el metanol, el benceno, son gaseosas y tienen masas molares más grandes que el hidrógeno, nitrógeno y oxígeno que tenemos en la primera parte de la tabla. Entonces, consecuentemente, esta masa mayor que tienen estas moléculas hacen que su entropía también sea superior. Y número 4, las entropías molares estándar por lo general aumentan cuando se incrementa el número de átomos en la fórmula de una sustancia. ¿Sí? Entonces, tal vez ese es un efecto que podemos ver en el cloruro de hierro. ¿Sí? Tiene 4 átomos, entonces, comparado con el cloruro de sodio, veamos que tiene una entropía prácticamente del doble que el cloruro de sodio y eso es porque eh, el cloruro de hierro tiene 4 átomos mientras que el cloruro de sodio tiene solo 2 átomos. Muy bien, entonces por acá tenemos también otra relación interesante en forma de figura, en la figura 1914, dice que la entropía se incrementa al aumentar la complejidad molecular. Entonces, claro, aquí al tener 5 átomos nada más, tiene un valor de 186, pero el etano que tiene 8 átomos, siempre es carbono e hidrógeno nada más, pero tiene 8 átomos, tiene un valor de prácticamente 230. Y el propano 270, ¿verdad? Cuando aquí el propano estamos hablando de 11 átomos contra los 8 que tiene el etano, ¿sí? Entonces es algo que también está relacionado con la complejidad o con el aumento en la masa molar que tengan las sustancias. Al final, lo que nosotros queremos en esta sección es calcular el cambio de entropía en una reacción química. Y entonces para realizar eso tenemos la expresión 19.8 que es análoga a la expresión que utilizábamos para calcular la entalpía estándar de reacción. Veamos que lo que vamos a hacer es hacer una sumatoria
de las entalpías de los productos y le vamos a restar la sumatoria de la entalpía de reactivos, ¿sí? Entonces, estos números que tenemos por acá adelante, eh, N, ¿sí? N multiplicando a las entalpías y M multiplicando a las entalpías de reactivos, corresponden a los coeficientes de la ecuación química balanceada, ¿sí? Entonces, para ilustrar eso, tenemos por acá el ejercicio resuelto 19.5, ¿sí? Entonces, nos dicen por acá cuál es el cambio de entropía estándar del sistema para la síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno a 298 grados Kelvin. Entonces, tenemos aquí los reactivos, nitrógeno, 3 hidrógenos, produciendo 2 amoníacos. Muy bien, entonces tenemos que usar la expresión 19.8. Los productos es amoníaco nada más y está con 2 moles. Entonces vamos a tener aquí 2 moles de amoníaco multiplicando a la entropía del amoníaco. Y a eso le vamos a restar la suma de las entropías de reactivos. En este caso, nuestros reactivos son nitrógeno y 3 hidrógenos. ¿Sí? Muy bien. ¿De dónde tomamos los valores de las entropías? ¿Sí? ¿De dónde tomamos el valor de la entropía del amoníaco? ¿Y de dónde tomamos los valores de entropía de nitrógeno y de entropía del hidrógeno? Bueno, aquí resulta que estas tres sustancias de fortuna estaban en la tabla 19.1 que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Eh, pero si no estuvieran ahí, si las sustancias que nosotros estamos buscando no estuvieran en la tabla 19.1, que de por sí es una tabla muy pequeñita, como ya mostramos, podríamos ir al apéndice C y buscar las sustancias allí y leer los valores correspondientes, ¿sí? Entonces, si lo hacemos, por ejemplo, aquí tenemos el amoníaco. ¿Mm? El amoníaco es NH3 y vamos a buscar aquí. Vemos que el nitrógeno lo tenemos por acá. eh, el NH3 gaseoso lo tenemos por acá. Este primer valor es el valor del calor de formación, la entalpía de formación. Este es el valor de la energía libre de Gibbs y este es el valor de la entropía. Como vemos, 192.5. Si regresamos al ejemplo, veremos que ellos pusieron precisamente que 192.5 era el valor de la entropía para el amoníaco. Entonces, ya sea que lo saquemos de la tabla 19.1 o del apéndice C, es el mismo valor. Ujú. Así, análogamente, la entropía del nitrógeno la buscamos, ¿sí? Y tendríamos 191.5 y la entropía del hidrógeno sería 130.6. Con el cuidado de que para el amoníaco tendré que multiplicarlo por 2 moles. Eh, el nitrógeno era solamente 1 mol y el hidrógeno son 3 moles. Entonces, computamos eso y tenemos un valor de menos 198.3. Entonces, esta reacción química tiene una pérdida de entropía para el
sistema, por decirlo así. Entonces, como dice aquí en el comentario, el delta S es negativo, lo que concuerda con nuestra predicción cualitativa basada en la disminución del número de moléculas. Claro, aquí tenemos 4 moléculas o 4 moles antes de la reacción y después de la reacción solo tenemos 2. Entonces, estamos reduciendo el nivel de desorden que hay en el sistema. Eso implica una reducción en la entropía del sistema. Por lo tanto, el cambio de entropía sería negativo. Para terminar esta sección, nos hablan de otro aspecto a considerar que serían los cambios de entropía, no del sistema donde se lleva a cabo la reacción, sino del entorno. Entonces, aquí lo que nos menciona es que el cambio de entropía que va a tener el entorno sería igual al negativo del cambio de entalpía que tenga el sistema dividido entre la temperatura que tenga el entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las reacciones químicas normalmente expulsan calor, son exotérmicas. Claro que hay endotérmicas también, ¿sí? Pero ese calor que expulsen o que adquieran, dependiendo de si la reacción es exotérmica o endotérmica, se dirigiría hacia el entorno. Entonces, ese calor que se genera en la reacción o que se absorbe en la reacción es absorbido a partir del entorno o es expulsado hacia el entorno. Entonces, realmente cuando nosotros tenemos una reacción química, el componente calórico que tiene esa reacción genera un cambio de entropía en el entorno. Entonces, ¿cómo sacamos nosotros este valor? ¿Cómo sacamos el calor de reacción de nuestra, el calor asociado a nuestra reacción? Entonces, ahí lo que recordaremos es que el calor estándar de reacción se obtiene con una expresión análoga a la que acabamos de ver del cambio de entalpía. O sea, yo de nuevo voy a tomar por aquí la suma de los productos. ¿Ok? Voy a tener 2 moles de productos y lo que voy a tomar no es la entropía, sino la entalpía estándar de formación, ¿sí? La entalpía estándar de formación del amoníaco. A eso le voy a restar 3 moles de la entalpía de formación del hidrógeno y a eso le voy a restar 1 mol de la entalpía de formación del nitrógeno, ¿sí? Aquí sí, recordar, yo lo podría ir a buscar a las tablas, pero recordar que para los elementos, hidrógeno, y para el nitrógeno también, que es elemento, las entalpías de formación por definición son 0, como lo vemos que están colocadas aquí. Así que en ese caso únicamente tendría que ir a buscar en la tabla la entalpía de formación para el amoníaco. Si volvemos a hacer eso, ¿sí? Por aquí está el amoníaco, pero ahora lo que vamos a buscar es la entalpía de formación. Vemos que es menos 46.19. Entonces, si regresamos por aquí al ejercicio, vemos que en efecto sí, ¿verdad? El valor menos 46.19 era el que está en el apéndice C.
Por lo tanto, terminando de computar esto, nos daría menos 92.38. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese calor es perdido por el sistema, ¿sí? O sea, la reacción es exotérmica. Entonces, ese calor perdido por el sistema es ganado por el entorno. Por eso es que entonces aquí, para el entorno, el 92.38 se pone positivo. Porque, ok, la reacción pierde este calor, pero desde el punto de vista del entorno, ese calor es ganado. Y si la temperatura a la que se encuentra el entorno son 298 Kelvin, entonces colocamos ese valor como temperatura. Dividiendo por acá, nos daría que entonces el cambio de entropía que sufrió el entorno sería de 310 joules por Kelvin. ¿Sí? Ya anteriormente habíamos mencionado que hay algo que le llamamos eh, el cambio de entropía del universo. O sea, globalmente, cuando ocurre un proceso, en este caso estamos hablando de una reacción química, el cambio del universo, el cambio de la entropía del universo, el cambio global sería la suma del cambio de entropía que eh, tuvo el sistema más el cambio de entropía que tuvo el entorno. Entonces, aquí lo que vemos es que pues ya este valor lo habíamos calculado anteriormente, ¿sí? La reacción química tuvo un valor de menos 198.3, mientras que el entorno tuvo un valor positivo de 310. Entonces, computamos esta operación por acá. Tendríamos que tenemos un valor de 112 joules por Kelvin. Y recordaremos que eh, para el universo siempre es positivo para cualquier reacción espontánea. Entonces, el valor que estamos obteniendo aquí nos coincide con esa observación. Entonces, esto es lo que haríamos nosotros para computar los valores de entropía y cambios de entropía cuando estemos hablando de reacciones químicas.